La enfermera virgen quedó embarazada de forma imposible, y el doctor millonario era el único responsable. Ella juró no haber estado con nadie. Pero cuando los resultados salieron, el secreto del doctor reveló algo que cambiaría la ciencia y sus vidas para siempre. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital General con una insistencia que hacía eco en el alma de Sofía Méndez. Eran las 11 de la noche del miércoles, y el turno había sido especialmente agotador. Sus pies le dolían dentro de los zapatos blancos, y el cabello recogido en una coleta alta le tiraba del cuero cabelludo. Pero nada de eso importaba ahora. Sentada en el baño del tercer piso, Sofía miraba fijamente la prueba de embarazo en sus manos temblorosas. 2 líneas rosadas. Positivo. Imposible. Susurró para sí misma, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Esto no puede estar pasando. Había comprado 3 pruebas diferentes en farmacias distintas durante la última semana, después de que los mareos matutinos y la sensibilidad en sus senos se volvieran imposibles de ignorar. Las 3 habían dado positivo, pero Sofía sabía, con absoluta certeza, que esto no tenía sentido. Ella nunca había estado con un hombre. Nunca. Crecida en una familia católica tradicional de Coyoacán, Sofía había guardado su virginidad como un tesoro. No por represión, sino por elección. Quería esperar al hombre correcto, al momento correcto, y ese momento simplemente nunca había llegado. El sonido de su teléfono la sacó de su parálisis. Era un mensaje de su supervisor. «Sofía, te necesitamos en cardiología. Emergencia». Guardó la prueba en su bolsillo con manos temblorosas y se lavó la cara con agua fría. El reflejo en el espejo le devolvió la mirada de una mujer aterrada. Sus ojos café oscuro, normalmente llenos de calidez, ahora mostraban un pánico apenas contenido. «Después», se dijo a sí misma, «piensa en esto después». Pero mientras caminaba por los pasillos iluminados con luz fluorescente del hospital, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo era posible? Un error de laboratorio, una contaminación. Hace 3 meses había asistido al doctor Fuentes en varios procedimientos de fertilidad asistida. Había estado expuesta a material biológico, pero siempre con protección, siempre siguiendo protocolos estrictos. Puede ser. El pensamiento la golpeó como un rayo. No, es ridículo. Al llegar a cardiología se encontró cara a cara con el hombre que había estado ocupando sus pensamientos, el doctor Alejandro Fuentes, alto, de complexión atlética, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y esos ojos grises que parecían atravesar a las personas. Alejandro revisaba un expediente con el ceño fruncido. Vestía su bata blanca impecable sobre un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Enfermera Méndez», dijo sin levantar la vista, su voz profunda resonando con autoridad. «Necesito que prepare al paciente en la sala 2 para cateterismo cardíaco de emergencia. Tenemos 15 minutos». «Sí, doctor», respondió Sofía automáticamente, agradeciendo tener algo en que enfocar su mente. Durante la siguiente hora, trabajaron en sincronía perfecta, como lo habían hecho docenas de veces antes. Sofía admiraba, a regañadientes, la brillantez del doctor Fuentes. Era arrogante, distante y claramente más interesado en sus pacientes millonarios de las clínicas privadas que en los casos del hospital público, pero era innegablemente talentoso. Cuando el procedimiento terminó exitosamente y el paciente fue trasladado a cuidados intensivos, Sofía se permitió un momento de respiro. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos. «¿Se encuentra bien, enfermera Méndez?» Abrió los ojos de golpe. El doctor Fuentes estaba frente a ella, ahora sin la bata quirúrgica, observándola con una expresión que podría haber sido preocupación, o quizás solo curiosidad clínica. «Estoy bien, doctor. Solo cansada». Él la estudió por un momento, sus ojos grises recorriendo su rostro con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Ha estado distraída últimamente», observó. No era una pregunta. «Si hay algún problema que afecte su desempeño, necesito saberlo». La arrogancia en su tono encendió algo en Sofía. Incluso en medio de su crisis personal, no iba a permitir que este hombre la menospreciara. «Mi desempeño es impecable, doctor Fuentes», respondió con voz firme, «como siempre lo ha sido».
Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Alejandro. Tiene razón. Lo es. Hizo una pausa. Buenas noches, enfermera. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Sofía llevó inconscientemente su mano a su vientre todavía plano. Mañana pediría una cita con un ginecólogo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo algo imposible se había vuelto su realidad. Lo que no sabía era que ese hombre que acababa de alejarse estaba más conectado a su situación imposible de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El consultorio de la doctora. Patricia Ramos olía a lavanda y desinfectante, una combinación que normalmente Sofía encontraba reconfortante, pero hoy, sentada en la silla frente al escritorio de caoba, solo sentía náuseas. Habían pasado 5 días desde la noche de las pruebas de embarazo, 5 días de apenas dormir, de investigar obsesivamente en Internet sobre embarazos inexplicables, de revisar cada procedimiento médico al que había sido sometida en los últimos meses. La doctora Ramos, una mujer de 50 años con lentes de marco grueso y una expresión perpetuamente maternal, cerró la carpeta con los resultados del laboratorio y miró a Sofía con una mezcla de compasión y confusión profesional. Sofía, comenzó suavemente, los resultados confirman que estás embarazada, aproximadamente 10 semanas. Pero eso es imposible, doctora. La voz de Sofía salió más aguda de lo que pretendía. Yo nunca he tenido relaciones sexuales. La doctora Ramos entrelazó sus manos sobre el escritorio. No había juicio en sus ojos, solo una preocupación genuina. Entiendo que esto es confuso y aterrador, pero Sofía, médicamente hablando, solo hay algunas formas en que esto puede ocurrir. Has estado expuesta a trabajo en el hospital, interrumpió Sofía, su mente acelerándose. He asistido en procedimientos de fertilidad. Hace 3 meses, hubo varios días consecutivos en el departamento del doctor Fuentes. Su voz se apagó cuando la realización comenzó a cristalizarse. La doctora Ramos se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de procedimientos? Inseminaciones intrauterinas, fertilizaciones in vitro, transferencias de embriones. Sofía sintió que la habitación comenzaba a girar. Pero siempre usé guantes, seguí todos los protocolos. ¿Recuerdas algún accidente? ¿Alguna exposición directa? Sofía cerró los ojos, forzando a su memoria a regresar a esos días de marzo. Había sido un periodo caótico. El doctor Fuentes acababa de regresar de Houston con nuevos protocolos y estaba realizando múltiples procedimientos diarios. Ella había sido su asistente principal porque era la más meticulosa del equipo. Y entonces lo recordó. Hubo un día, susurró, abriendo los ojos. El 15 de marzo, el doctor Fuentes estaba realizando una inseminación programada para una paciente, la señora Vargas. Yo estaba preparando las muestras. Su respiración se aceleró. Hubo una emergencia en el pasillo. El doctor salió corriendo. Me dio instrucciones de mantener las muestras estables. Las imágenes regresaron con claridad dolorosa. Había estado sosteniendo la bandeja con las muestras cuando otro enfermero chocó contra ella en la prisa. El catéter estéril había caído, y en el pánico por no contaminar nada, ella había... «Dios mío», susurró Sofía, llevándose las manos a la boca. Me pinché con la aguja. Fue solo un segundo. Pensé que no había penetrado completamente porque tenía doble guante, pero la doctora Ramos ya estaba tomando notas rápidamente. ¿Reportaste el incidente? No. Sofía sintió las lágrimas comenzar a caer. Fue tan rápido y había tanto caos. Desinfecté el área inmediatamente. Cambié los guantes. La muestra para la paciente estaba en un contenedor separado. No se contaminó. El procedimiento de la señora Vargas continuó sin problemas. Yo solo... No pensé que... ¿De quién era la muestra con la que te pinchaste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Era una donación, dijo finalmente, su voz apenas audible. El código en el contenedor. Lo recuerdo porque era inusual, AF 2024. Pensé que eran las iniciales del banco de esperma, pero... Su mente hizo la conexión que había estado evitando. Alejandro Fuentes. La doctora Ramos se recostó en su silla, procesando la información. Si eso es cierto, necesitamos verificarlo. Esto sería un error médico extremadamente grave. ¿El doctor Fuentes es donante?
No lo sé. Sofía se sentía como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Pero hace 3 meses, él mencionó algo sobre donar para su propia línea de investigación. Estaba desarrollando un nuevo protocolo de preservación. La puerta del consultorio se abrió abruptamente. La recepcionista entró con expresión urgente. Doctora Ramos, disculpe la interrupción, pero el doctor Fuentes está aquí. Dice que es urgente y que necesita hablar con la enfermera Méndez inmediatamente. Sofía sintió que toda la sangre abandonaba su rostro, como si invocar su nombre lo hubiera materializado. «¿Qué hace él aquí?», susurró. La doctora Ramos se puso de pie, su expresión ahora profesionalmente neutral. «¿Quiere que lo haga pasar?». Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro Fuentes entró al consultorio sin esperar permiso. Vestía un traje gris oscuro que enfatizaba su altura imponente. Pero lo que capturó la atención de Sofía fue su expresión. Por primera vez desde que lo conocía, el doctor Fuentes se veía visiblemente alterado. «Enfermera Méndez», dijo sin preámbulos, su voz tensa. «Necesitamos hablar, ahora». «Doctor Fuentes, esto es altamente inapropiado», intervino la doctora Ramos. «Esta es una consulta privada». «Es sobre el error del 15 de marzo», interrumpió Alejandro, clavando sus ojos grises en Sofía. «El hospital acaba de notificarme sobre una auditoría de las muestras de ese día. Hay una discrepancia. Una muestra que debió ser destruida fue...». Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. «¿Está usted embarazada, enfermera Méndez?». El silencio en la habitación era absoluto. Sofía podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del aire acondicionado, el sonido de su propio mundo desmoronándose. «Sí», respondió finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Lo estoy». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando un diagnóstico terminal. «Entonces, necesito que se haga una prueba de paternidad», dijo, abriendo los ojos. «Porque si lo que sospecho es cierto, ese bebé es mío». La prueba de paternidad se realizó en absoluto silencio. Sofía había extendido su brazo mientras la flebotomista extraía sangre, sin atreverse a mirar a Alejandro, quien esperaba su turno al otro lado de la habitación. La tensión era tan palpable que incluso la técnica de laboratorio había acelerado el procedimiento, claramente incómoda con la atmósfera. «Los resultados estarán listos en 48 horas», informó la doctora Ramos después de que ambas muestras fueron enviadas al laboratorio de genética. «Mientras tanto, sugiero que ambos...». «Necesito hablar con ella, a solas», interrumpió Alejandro, su tono no admitiendo discusión. Sofía finalmente lo miró. El doctor Fuentes se veía diferente, sin su armadura de arrogancia habitual. Había líneas de tensión alrededor de su boca y sus ojos grises mostraban algo que ella nunca había visto antes: miedo. «Está bien», dijo Sofía en voz baja. La doctora Ramos las dejó solas en la sala de consulta más pequeña, cerrando la puerta con un clic suave. Alejandro se pasó una mano por el cabello, desorganizando su perfección habitual. Comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, como un león enjaulado. «Explíqueme exactamente qué pasó ese día», dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. «Cada detalle». Sofía respiró profundamente y relató todo: el choque, la aguja, el pánico, su decisión de no reportarlo porque pensó que no había consecuencias. Con cada palabra, veía la expresión de Alejandro endurecerse. «¿Tiene idea de la gravedad de esto?». Su voz era baja, controlada, pero Sofía podía sentir la furia contenida. «Un error de protocolo de esta magnitud podría destruir mi carrera, la reputación de mi familia, todo por lo que he trabajado». La injusticia de sus palabras encendió algo en Sofía. Se puso de pie, enfrentándolo a pesar de que él la superaba en altura por más de 20 centímetros. ¿Su carrera? Su voz tembló de indignación. «Yo soy la que está embarazada, doctor Fuentes. Yo soy la que tendrá que explicarle a mi familia católica conservadora cómo es posible que esté esperando un bebé siendo virgen. Yo soy la que...». Su voz se quebró. «Yo nunca pedí esto». Algo cambió en la expresión de Alejandro. La furia dio paso a algo más complejo, más humano. «Lo sé», dijo más suavemente. Se sentó pesadamente en una silla, de repente viéndose exhausto. «Tiene razón, esto no es culpa suya». Hizo una pausa.
No completamente. ¿Qué se supone que significa eso? Esa muestra no debía estar allí, explicó Alejandro, mirando sus manos. Yo había donado para un estudio de viabilidad espermática a largo plazo. Era parte de mi investigación personal, algo completamente separado de los procedimientos del hospital. Alguien en el laboratorio cometió un error y la mezcló con las muestras para procedimientos activos. Entonces, esto no fue solo mi error, dijo Sofía lentamente. Fue una serie de errores. Una cadena de negligencias, corrigió Alejandro amargamente. Y ahora ambos pagaremos el precio. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el cielo sobre la Ciudad de México estaba nublado, amenazando con otra tarde lluviosa. Sofía podía escuchar el tráfico distante de la avenida Insurgentes, la vida normal continuando, mientras su mundo se desmoronaba. ¿Qué va a hacer cuando los resultados confirmen la paternidad?, preguntó Sofía finalmente. Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez desde que comenzara la conversación. Lo correcto, respondió, asumir la responsabilidad, financieramente al menos. Puedo asegurarme de que usted y el bebé tengan todo lo necesario. Los mejores médicos, el mejor hospital privado, una casa adecuada. No quiero su dinero, lo interrumpió Sofía bruscamente. Eso pareció sorprenderlo. ¿Perdón? No quiero su dinero, repitió Sofía con más firmeza. No voy a ser su proyecto de caridad, doctor Fuentes. No voy a ser la enfermera pobre a la que el doctor millonario tiene que mantener por culpa de un accidente. Entonces, ¿qué quiere? La pregunta sonó genuina, casi vulnerable. Sofía no tenía una respuesta. ¿Qué quería? ¿Que esto nunca hubiera pasado? ¿Volver al tiempo y reportar el incidente? ¿Despertar y descubrir que todo era una pesadilla? Quiero entender qué va a pasar ahora, dijo finalmente. Quiero saber si va a demandarme por negligencia, si va a intentar quitarme al bebé, si... No, la interrumpió Alejandro con vehemencia. No voy a quitarle a su hijo, a nuestro... Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. A nuestro hijo. Era la primera vez que cualquiera de ellos lo decía en voz alta. Nuestro hijo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, transformando todo. Necesito tiempo para procesar esto, continuó Alejandro, poniéndose de pie. Cuando tengamos los resultados de paternidad, nos sentaremos con abogados y resolveremos los detalles legales. Pero, enfermera Méndez, hizo una pausa en la puerta. Sofía, quiero que sepa que, independientemente de cómo ocurrió esto, no voy a abandonarla. A ninguno de los dos. Después de que se fue, Sofía se quedó sentada en el silencio de la habitación, una mano sobre su vientre todavía plano. Había esperado furia, amenazas legales, tal vez incluso acusaciones, pero la determinación tranquila en la voz de Alejandro había sido algo completamente inesperado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Mija, ¿vendrás a cenar el domingo? Tu padre pregunta por ti». Sofía cerró los ojos. ¿Cómo iba a decirles? ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? Pero esa era una preocupación para otro día. Por ahora, solo necesitaba sobrevivir las próximas 48 horas hasta que los resultados confirmaran lo que ambos ya sabían en sus corazones. El doctor Alejandro Fuentes era el padre de su bebé imposible. Los 2 días más largos de la vida de Sofía finalmente terminaron un viernes por la tarde. La doctora Ramos la había citado a las 5 de la tarde y Sofía había llegado 15 minutos antes. Sus nervios destrozados después de un turno en el hospital, donde cada mirada de sus compañeros le había parecido sospechosa. Los rumores ya estaban circulando. Ella había visto los susurros en la estación de enfermería, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Alguien había visto al doctor Fuentes buscándola. Alguien más había notado sus frecuentes visitas al baño. En un hospital, los secretos eran imposibles de mantener. Alejandro llegó exactamente a las 5, impecable como siempre en un traje azul marino. Pero Sofía ya estaba aprendiendo a leer las pequeñas señales, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban contra su muslo, la línea apretada de su mandíbula. «Gracias por venir, ambos», comenzó la doctora Ramos, abriendo un sobre manila. «Tengo los resultados de la prueba de paternidad». El silencio en la habitación era absoluto. Sofía se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración.
Doctor Fuentes, continuó la doctora Ramos mirándolo directamente, con una certeza del 99.9%, usted es el padre biológico del bebé que Sofía está esperando. Aunque todos lo habían sabido, aunque era la única explicación lógica, escucharlo confirmado en voz alta hizo que la realidad golpeara con fuerza renovada. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no delante de él. Alejandro asintió lentamente, su expresión inescrutable. Entiendo. Gracias, doctora. Hay más, agregó la doctora Ramos, su tono volviéndose más serio. He consultado con el Comité de Ética del hospital sobre este caso. Dado que ambos son empleados, y esto ocurrió durante un procedimiento médico, esto constituye un incidente que debe ser reportado oficialmente. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, su voz sonando pequeña incluso a sus propios oídos. Significa que habrá una investigación formal, explicó la doctora. Se revisarán todos los protocolos de ese día, se entrevistará al personal involucrado. El hospital necesita determinar exactamente dónde fallaron los sistemas de seguridad para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. ¿Y nosotros?, preguntó Alejandro. ¿Qué consecuencias enfrentaremos? La doctora Ramos suspiró. Eso dependerá de los hallazgos de la investigación. En el mejor de los casos, se determinará que fue un accidente sin negligencia intencional. En el peor, no terminó la frase, pero el significado era claro. Sofía sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Podría perder su trabajo, su licencia de enfermería, todo por lo que había trabajado tan duro. ¿Cuándo comienza la investigación?, preguntó Alejandro, su voz firme y profesional, como si estuviera discutiendo el caso de un paciente y no su propia vida destrozada. El lunes, ambos serán convocados para dar declaraciones. La doctora Ramos cerró la carpeta. Les recomiendo que consulten con abogados antes de eso. Cuando salieron del consultorio, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México en tonos dorados, completamente ajeno al caos en sus vidas. Alejandro caminó con Sofía hasta el estacionamiento en silencio. «Tengo el nombre de un buen abogado», dijo finalmente cuando llegaron al modesto automóvil de Sofía, un Tsuru blanco de 10 años con un golpe en el parachoques trasero. «¿Puede ayudarnos a navegar esto?» «No puedo pagar un abogado», respondió Sofía sin mirarlo, buscando sus llaves en su bolso. «Yo pagaré. Ya le dije que no quiero su dinero. Y yo le dije que no voy a abandonarla», replicó Alejandro, su paciencia claramente agotándose. «Sofía, mire», se pasó una mano por el cabello. «Sé que no nos conocemos bien. Sé que probablemente piensa que soy un idiota arrogante». «No pienso eso», lo interrumpió Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «Pienso que es brillante. Pienso que se preocupa más de lo que quiere admitir por sus pacientes. Y pienso que está tan asustado como yo». Alejandro la miró, algo parecido a la sorpresa cruzando su rostro. «¿Tan obvio soy?» Solo para alguien que presta atención. Por primera vez desde que comenzara esta pesadilla, una sonrisa pequeña y genuina tocó los labios de Alejandro. Nunca había estado asustado de algo que no pudiera controlar con dinero o habilidad quirúrgica, admitió. «Esto, un bebé, es territorio completamente desconocido. Para ambos», concordó Sofía suavemente. Permanecieron en silencio por un momento. Dos personas esencialmente extrañas, unidas por las circunstancias más extraordinarias. «Venga a cenar conmigo», dijo Alejandro abruptamente. «¿Qué? A cenar mañana por la noche». Ante la expresión escéptica de Sofía, se apresuró a continuar. «No como una cita, solo necesitamos hablar, realmente hablar, sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar esto. Y no podemos hacerlo en consultorios médicos con doctores como intermediarios». Sofía sabía que debía decir que no, que mantener distancia profesional era lo más sabio. Pero había algo en la expresión de Alejandro, una vulnerabilidad que nunca había visto en el doctor frío y calculador que conocía del hospital. «Está bien», aceptó finalmente, «pero nada ostentoso. Un lugar tranquilo donde podamos hablar sin que todo el hospital se entere para el lunes». «Conozco un lugar en Coyoacán», dijo Alejandro. «Pequeño, discreto, ¿le parece bien a las 8? Sofía asintió, todavía sin creer completamente que había aceptado cenar con el doctor Alejandro Fuentes, con el padre de su bebé.
Mientras conducía a casa a través del tráfico vespertino de la ciudad, Sofía se permitió por primera vez pensar en el futuro más allá del miedo inmediato. Había un bebé creciendo dentro de ella, un pequeño ser humano que era mitad ella, mitad él. Creado por accidente, sí, pero existiendo de todos modos, y tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de navegar esto juntos. Su teléfono sonó cuando llegó a su departamento. Otro mensaje de su madre. «Sofía, estoy preocupada. No has respondido. ¿Estás bien?» Sofía miró el mensaje por un largo momento antes de escribir. «Estoy bien, mamá, pero necesito hablar contigo y con papá pronto. ¿Podemos vernos el domingo?» La respuesta llegó inmediatamente. «Por supuesto, mija. Te esperamos». «Te amo. Yo también te amo», escribió Sofía, las lágrimas finalmente cayendo libremente ahora que estaba sola. El domingo le diría a sus padres. El lunes enfrentaría la investigación del hospital, pero mañana por la noche cenaría con Alejandro Fuentes e intentaría construir algo parecido a un plan para su futuro imposible. El restaurante La Cocina de la Abuela en Coyoacán era exactamente lo que Sofía había esperado cuando Alejandro mencionó discreto. Escondido en una calle empedrada del centro histórico del barrio, el pequeño establecimiento tenía solo 8 mesas, paredes de adobe decoradas con talavera poblana y el aroma inconfundible de mole casero flotando en el aire. Sofía llegó 5 minutos tarde, después de cambiar de atuendo 3 veces en su pequeño departamento. Finalmente había optado por un vestido azul marino sencillo y una chaqueta de punto blanca, algo que no fuera ni demasiado formal ni demasiado casual para esta extraña situación que no era una cita, pero tampoco una reunión de trabajo. Alejandro ya estaba sentado en una mesa del rincón, mirando su teléfono. Había cambiado el traje por unos pantalones de mezclilla oscuros y una camisa blanca de manga larga. Sin la bata médica y el aire de autoridad del hospital, se veía más joven, más accesible, más humano. «Llegué temprano», dijo cuando ella se acercó poniéndose de pie para jalar su silla. El gesto de caballerosidad la sorprendió. «Está bien, yo llegué tarde porque...» Sofía se detuvo. No iba a admitir que había estado nerviosa eligiendo qué ponerse. «El tráfico». Una sonrisa pequeña tocó los labios de Alejandro. «El tráfico en sábado por la noche en Coyoacán». Por supuesto. Ya habían ordenado. Él pescado a la veracruzana. Ella chiles en nogada después de asegurarse discretamente con el mesero que no contenían alcohol, cuando Alejandro rompió el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. «He estado investigando», comenzó cortando cuidadosamente su pescado, «sobre casos similares, accidentes de inseminación, errores de laboratorio. Y la mayoría terminan en grandes demandas. Los hospitales generalmente ofrecen compensaciones millonarias para evitar juicios públicos». Hizo una pausa. «Pero también he encontrado casos donde los padres biológicos logran establecer relaciones exitosas de cocrianza». Sofía dejó su tenedor, el apetito súbitamente desaparecido. ¿Cocrianza? Compartir la responsabilidad del niño. Ambos padres involucrados en las decisiones importantes. Tiempo compartido. «Usted no conoce nada sobre criar niños», interrumpió Sofía más bruscamente de lo que había pretendido. «¿Y usted sí?». La pregunta la detuvo en seco. «Yo crecí cuidando a mis primos menores. Mi madre trabajaba doble turno, así que...». «Entonces, ambos tendremos que aprender», dijo Alejandro suavemente. «La diferencia es que yo puedo permitirme cometer errores costosos. Usted no». Había algo en la forma que lo dijo, sin condescendencia, simplemente como un hecho, que hizo que Sofía realmente lo mirara por primera vez esa noche. Sus ojos grises no mostraban la arrogancia habitual, sino algo parecido a la determinación. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella. «Podría fácilmente pagar para que esto desaparezca, hacer que firme algún tipo de acuerdo de confidencialidad, asegurarme de que nunca lo moleste». «¿Eso es lo que piensa de mí?». Alejandro dejó sus cubiertos y la miró directamente. «¿Que soy el tipo de hombre que abandona a su hijo?». «No lo conozco lo suficiente para saber qué tipo de hombre es», respondió Sofía honestamente. El silencio se extendió entre ellos mientras el mesero rellenaba sus vasos de agua y se alejaba discretamente. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años», dijo Alejandro finalmente, su voz baja. «A mi madre, a mi hermana menor y a mí».
Dejó una nota y nunca volvimos a saber de él. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, una grieta en la imagen del doctor millonario perfecto. Mi madre trabajó 3 empleos para mantenernos, limpiando casas por las mañanas, de cajera en un supermercado por las tardes, cuidando ancianos por las noches. Se enfermó de agotamiento cuando yo estaba en la universidad. Su mandíbula se apretó. Juré que nunca sería como él, que nunca abandonaría a mi familia. Pero no somos una familia, dijo Sofía gentilmente. Somos 2 extraños unidos por un accidente. Vamos a tener un hijo juntos, replicó Alejandro. Eso nos convierte en familia, nos guste o no. La certeza en su voz hizo que algo se encogiera en el estómago de Sofía. No era miedo exactamente, sino algo más complejo, como si el suelo bajo sus pies se estuviera reorganizando en patrones que no podía predecir. Necesito saber qué espera de mí, dijo finalmente. Espero que me dé la oportunidad de ser un buen padre, respondió Alejandro inmediatamente. Espero que podamos tomar decisiones juntos sobre nuestro hijo, y espero... Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles. Espero que eventualmente podamos ser amigos, por el bien del bebé. ¿Amigos? Es un comienzo, dijo con una sonrisa tímida que transformó completamente su rostro. No podemos funcionar como padres si no podemos ni siquiera cenar juntos sin tensión. Sofía se dio cuenta de que en algún momento durante la conversación, la tensión en sus hombros se había relajado. La comida ya no le parecía ceniza en su boca. Está bien, aceptó. Podemos intentar ser amigos. Bien. Entonces, como amigos, déjeme preguntarle, ¿cómo se siente? Físicamente, quiero decir, ¿ha tenido náuseas matutinas severas? ¿Cansancio? La preocupación genuina en su voz la sorprendió. Durante los siguientes 20 minutos, hablaron sobre el embarazo, los síntomas de Sofía, las recomendaciones nutricionales, la necesidad de encontrar un obstetra de confianza. Alejandro hacía preguntas detalladas, pero no invasivas, tomando notas mentales de todo. Conozco a la mejor especialista en embarazos de alto riesgo de la ciudad, dijo cuando ella mencionó su preocupación por la edad y las circunstancias únicas de la concepción. No es de alto riesgo, protestó Sofía. Cualquier embarazo que comienza con tanto estrés emocional requiere monitoreo cuidadoso, explicó Alejandro con su voz médica profesional. No estoy tratando de asustarla, solo de asegurarme de que tanto usted como el bebé reciban la mejor atención posible. Cuando llegó el postre, flan de vainilla para compartir porque Sofía había insistido en que estaba demasiado llena, pero Alejandro había insistido en que necesitaba calcio. La conversación había derivado hacia territorios más personales. ¿Qué va a decirle a su familia?, preguntó Alejandro. La verdad, respondió Sofía, aunque su estómago se encogió solo de pensarlo. Mi madre va a pensar que es un milagro religioso. Mi padre va a querer saber quién es el padre para poder matarlo. Ah, Alejandro pareció considerar esto. ¿Qué tan grande es su padre? A pesar de todo, Sofía se rió. 1,80 m. Trabajó en construcción toda su vida. ¿Y usted? 1,85 m. Pero nunca he estado en una pelea real en mi vida. Su sonrisa era rueful. Generalmente resuelvo los conflictos con dinero o abogados. Eso no va a funcionar con mi padre. Entonces tendré que intentar el encanto personal. ¿Tiene encanto personal? La pregunta salió antes de que Sofía pudiera detenerla. Alejandro se rió, un sonido rico y genuino que ella nunca había escuchado en el hospital. Aparentemente esa es una pregunta válida, dijo. Pero sí, oculto en algún lugar bajo toda la arrogancia médica, hay una persona relativamente decente. Tendré que creerle por ahora, dijo Sofía, pero estaba sonriendo. Cuando salieron del restaurante 2 horas después, la noche de octubre en Coyoacán era fresca y llena del aroma de las flores de cempasúchil, que decoraban las tiendas locales en preparación para el Día de los Muertos. Caminaron lentamente hacia donde habían estacionado sus autos, ninguno de los dos con prisa por terminar la velada. Gracias, dijo Sofía cuando llegaron a Tsutsuru. ¿Por qué? Por la cena, por tratar de que esto funcione. Sé que no es fácil para usted tampoco. Alejandro se detuvo junto a su BMW plateado, las llaves en su mano. Sofía, dijo, y fue la primera vez que había usado su nombre de pila sin su título profesional.
Quiero que sepa que pase lo que pase con la investigación del hospital, con las consecuencias legales, con todo lo demás, vamos a estar bien, los tres. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque, dijo simplemente, no acepto el fracaso como opción. Y ahora que la conozco un poco mejor, sospecho que usted tampoco. Mientras conducía a casa, Sofía se permitió, por primera vez desde que había visto esas 2 líneas en la prueba de embarazo, sentir algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían hacer que esto funcionara. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció. Gracias por una velada agradable. Que descanse bien. Ah. Sonrió a pesar de sí misma mientras escribía. Gracias. Buenas noches. Mañana le diría a sus padres. El lunes enfrentaría la investigación. Pero esta noche, por primera vez en semanas, se sintió como si no estuviera enfrentando el futuro completamente sola. El domingo por la tarde en casa de los padres de Sofía siempre había sido sagrado. La pequeña casa de 2 recámaras en el corazón de Coyoacán, con sus paredes de colores brillantes y el patio lleno de macetas con geranios, había sido el refugio de Sofía desde la infancia. Hoy, sentada en la mesa de la cocina donde había hecho sus tareas de primaria, se sentía como si fuera a profanar algo santo. «Mi hija, te ves pálida», dijo Carmen Méndez, la madre de Sofía, sirviendo otra porción generosa de cocido en el plato de su hija. A los 53 años, Carmen mantenía la energía incansable que había caracterizado su crianza de 3 hijos, mientras trabajaba tiempo completo como secretaria en una escuela primaria local. «Estoy bien, mamá», mintió Sofía, moviendo la comida en su plato. Las náuseas matutinas habían evolucionado a náuseas de todo el día, especialmente cuando estaba nerviosa. Roberto Méndez, su padre, la observaba desde el otro lado de la mesa con esos ojos café que no perdían ningún detalle. 25 años trabajando como supervisor de construcción le habían enseñado a leer a las personas, y Sofía sabía que no estaba siendo convincente. «¿Dónde están Carlos y María?», preguntó Sofía, refiriéndose a sus hermanos mayores. «Carlos llevó a los niños al parque», respondió Carmen. «María viene más tarde con Javier. Dijo que tenían algo que anunciar también». El corazón de Sofía se hundió. Si María tenía noticias, probablemente otro embarazo, dado que acababa de casarse el año pasado, la noticia de Sofía sería aún más complicada de explicar. «¿Tú también tienes algo que anunciar?», preguntó Roberto, sus ojos agudos no perdiendo la expresión en el rostro de su hija. Carmen se sentó súbitamente alerta. «Sofía, ¿está todo bien? Has estado extraña últimamente. No vienes los domingos como antes. No respondes mis mensajes. Necesito decirles algo», comenzó Sofía, su voz sonando pequeña incluso a sus propios oídos. «Y necesito que me escuchen completamente antes de hacer preguntas o juzgar». El silencio se instaló en la cocina. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada preocupada. «Estoy embarazada», dijo Sofía rápidamente como arrancar una curita. La reacción fue inmediata. Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Roberto se puso rígido, su mandíbula apretándose. «¿Cuándo vas a casarte?», fue la primera pregunta de Carmen, ya poniéndose de pie como si necesitara comenzar a planificar inmediatamente. «No me voy a casar», respondió Sofía. «¿Qué quieres decir con que no te vas a casar?». La voz de Roberto era peligrosamente baja. «¿Quién es el padre? ¿Por qué no se va a casar contigo?». «Es complicado, papá». «¿Complicado cómo?». Roberto se puso de pie también, su altura imponente llenando la pequeña cocina. «¿Es casado? ¿Te está engañando? Dame su nombre, Sofía». «Roberto, siéntate». Carmen intervino, aunque sus propias lágrimas seguían cayendo. «Deja que hable». Fue un accidente médico», comenzó Sofía, las palabras sintiéndose inadecuadas incluso mientras las decía. «En el hospital. Hubo un error durante un procedimiento y yo...». «¿Qué tipo de error médico resulta en embarazo?», preguntó Roberto, incredulidad mezclándose con furia en su voz. Durante los siguientes 15 minutos, Sofía explicó todo: el procedimiento de fertilidad asistida, la aguja, el accidente, las pruebas de paternidad. Con cada detalle, veía la expresión de sus padres cambiar de confusión a shock y finalmente a una mezcla de indignación y preocupación protectora. «Espera», interrumpió Carmen cuando Sofía terminó.
¿Estás diciendo que sigues siendo virgen pero estás embarazada? Técnicamente sí. Carmen se persignó inmediatamente. Es un milagro, susurró. Como la Virgen María. No es un milagro, mamá, dijo Sofía gentilmente. Es medicina moderna que salió mal. ¿Quién es el padre?, preguntó Roberto, su voz ahora controlada pero todavía peligrosa. Este doctor. ¿Cómo se llama? Doctor Alejandro Fuentes. Roberto frunció el ceño. ¿Fuentes? ¿Como las clínicas Fuentes? Sofía asintió miserablemente. La cadena de hospitales privados más exclusivos de la Ciudad de México era bien conocida, incluso en círculos de clase trabajadora como el de su familia. Así que es rico, dijo Roberto con desdén. Por supuesto, los ricos siempre piensan que pueden jugar con las vidas de las personas normales sin consecuencias. No fue intencional, papá, fue un accidente. ¿Un accidente que él va a pagar? La furia en la voz de Roberto estaba escalando nuevamente. ¿O va a abandonarte como hacen todos los hombres ricos cuando se cansan de sus juguetes? No soy su juguete, dijo Sofía con más firmeza. Y él no me va a abandonar. Cenamos juntos anoche para hablar sobre cómo vamos a manejar esto. ¿Cenaron juntos? Carmen se animó inmediatamente. ¿Fue romántico? Carmen. Roberto la fulminó con la mirada. ¿Cómo puede pensar en romance? Este hombre arruinó la vida de nuestra hija. Puede que sea la voluntad de Dios, dijo Carmen suavemente. Tal vez este bebé está destinado a unir a dos personas que de otra manera nunca se habrían conocido realmente. No es la voluntad de Dios, gruñó Roberto. Es negligencia médica, y voy a asegurarme de que este doctor pague por cada peso que va a costar criar a este niño. La puerta principal se abrió, anunciada por el sonido de voces familiares. María y su esposo Javier llegaron, junto con Carlos y sus dos hijos pequeños, que corrieron inmediatamente hacia el patio trasero. ¡Familia!, gritó María alegremente entrando a la cocina con Javier detrás. «Tenemos noticias maravillosas que...» Se detuvo abruptamente al ver las caras serias alrededor de la mesa. «¿Qué pasa?» «Sofía está embarazada», anunció Carmen sin preámbulos. «Oh, Dios mío». María inmediatamente abrazó a Sofía. «¡Qué maravilloso! Espera, ¿dónde está el papá? ¿Por qué todos se ven como si alguien hubiera muerto?» Carlos, que había regresado de perseguir a sus hijos, se unió al grupo en la cocina justo a tiempo para escuchar la explicación resumida de Roberto sobre la situación. La expresión de shock en su rostro habría sido cómica si las circunstancias hubieran sido diferentes. «¿Así que básicamente fuiste inseminada artificialmente por accidente?», preguntó María, tratando de procesar la información. «Esa es una forma de decirlo», confirmó Sofía. «Y el padre es millonario», agregó Carlos. «Sofía, te sacaste la lotería del drama familiar». «Carlos», lo regañó Carmen. «¿Qué? Es cierto. Quiero decir, de todas las formas posibles de quedar embarazada accidentalmente, ella eligió la más telenovela de todas. A pesar de todo, Sofía se encontró sonriendo por primera vez desde que había llegado a la casa. «¿Cuáles eran tus noticias?», preguntó, tratando de desviar la atención de sí misma. María y Javier intercambiaron miradas. «Bueno», dijo María lentamente, «íbamos a anunciar que estamos esperando también, pero ahora se siente un poco anticlímax». «¡María!». Carmen inmediatamente cambió al modo de celebración, abrazando a su hija mayor. «2 bebés. Voy a tener 2 nietos más». «Técnicamente 3», corrigió Carlos. «Sofía probablemente va a tener gemelos con toda la tecnología médica avanzada involucrada». «No voy a tener gemelos», protestó Sofía, aunque secretamente se preguntaba si había considerado esa posibilidad. Durante la siguiente hora, la conversación fluyó entre felicitaciones para María, preguntas preocupadas sobre la situación de Sofía y planes elaborados de Carmen para convertirse en la abuela más involucrada de la historia. Roberto gradualmente se calmó, aunque Sofía podía ver que seguía procesando todo, probablemente planeando varias formas de confrontar al doctor Fuentes. «Quiero conocerlo», anunció Roberto finalmente cuando la familia comenzaba a dispersarse para la cena. «A este doctor, si va a ser el padre de mi nieto, quiero saber qué tipo de hombre es». «Papá, no es negociable, Sofía. O él viene aquí como un hombre respetable para pedir la bendición de la familia, o voy al hospital y tengo una conversación con él allí». Sofía conocía a su padre lo suficiente para saber que no estaba bromeando.
La imagen de Roberto Méndez apareciendo en el hospital para confrontar a Alejandro era demasiado terrible para contemplar. «Está bien», suspiró. «Le preguntaré si puede venir la próxima semana». «Bien», gruñó Roberto. «Y más le vale venir con respuestas y un plan, porque si piensa que puede jugar con mi hija y salirse con la suya, está muy equivocado». Mientras conducía a casa esa noche, Sofía se preguntó cómo iba a explicarle a Alejandro que necesitaba conocer a su padre. Y más importante, se preguntó si el doctor Alejandro Fuentes, cirujano cardiovascular millonario, estaba preparado para enfrentar a Roberto Méndez, supervisor de construcción y padre sobreprotector. Algo le decía que iba a ser interesante. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Sofía se presentó en la oficina de recursos humanos del hospital a las 9 en punto, sus manos temblando ligeramente mientras firmaba los documentos de confidencialidad que le presentaron antes de la entrevista formal. La sala de conferencias en el cuarto piso era impersonal y fría, con paredes blancas y una mesa larga de plástico gris. 3 personas la esperaban: la licenciada Marta Ortega de Recursos Humanos, el doctor Héctor Ramírez del Comité de Ética y una mujer que se presentó como Claudia Soto, abogada externa contratada para la investigación. «Enfermera Méndez, gracias por venir», comenzó la licenciada Ortega, una mujer de 40 años con lentes sin marco y una expresión que no revelaba nada. «Esto es solo una conversación preliminar para entender exactamente qué ocurrió el 15 de marzo. Usted no está siendo acusada de nada en este momento». «Todavía», agregó la abogada Soto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la siguiente hora y media, Sofía relató los eventos de ese día con tanto detalle como pudo recordar. Cada pregunta era más específica que la anterior, excavando en cada decisión que había tomado, cada protocolo que había seguido o dejado de seguir. «¿Por qué no reportó el incidente con la aguja inmediatamente?», preguntó el doctor Ramírez, tomando notas meticulosas. «Pensé que no había penetrado completamente», explicó Sofía por tercera vez. «Tenía doble guante. El pinchazo fue superficial. En ese momento, mi mayor preocupación era que la muestra de la paciente no se contaminara y que el procedimiento programado pudiera continuar sin problemas. Estaba al tanto de que las muestras en esa bandeja no eran solo para procedimientos activos», preguntó Soto. No hasta semanas después. ¿Y no le pareció extraño que hubiera muestras adicionales? «Asisto al doctor Fuentes en docenas de procedimientos cada mes», respondió Sofía, sintiendo su paciencia comenzar a agotarse. «Él es un investigador activo. No es inusual que haya muestras adicionales para sus estudios». Las preguntas continuaron, algunas repetidas con ligeras variaciones, claramente diseñadas para buscar inconsistencias en su historia. Cuando finalmente la dejaron ir, Sofía se sentía exhausta emocional y físicamente. Saliendo de la sala de conferencias, casi chocó con Alejandro en el pasillo. Él claramente acababa de terminar su propia sesión de interrogatorio, su cabello ligeramente despeinado y la corbata aflojada. «¿Cómo estuvo?», preguntó en voz baja, guiándola hacia un rincón más privado del pasillo. «Terrible. Me sentí como criminal». Sofía se recostó contra la pared, cerrando los ojos. «¿Y usted?». «Similar, aunque tuve la ventaja de tener a mi abogado personal presente». Hizo una pausa. «Mi abogado quiere hablar con usted también, sobre proteger sus derechos en todo esto. Ya le dije que no quiero su dinero». «Esto no es sobre dinero», dijo Alejandro con más firmeza. «Es sobre asegurarnos de que no pierda su licencia de enfermería por un error que no fue completamente su culpa. Por favor, Sofía, al menos reúnase con él». Antes de que Sofía pudiera responder, la licenciada Ortega salió de la sala de conferencias. «Doctor Fuentes, enfermera Méndez, necesito hablar con ambos juntos antes de que se vayan». Regresaron a la sala, donde ahora solo estaba Ortega esperándolos con una carpeta gruesa frente a ella. «He revisado todos los protocolos de ese día», comenzó, abriendo la carpeta, «y he encontrado varias violaciones de seguridad, no solo de parte de ustedes dos, sino del personal de laboratorio y de supervisión». Sofía sintió un rayo de esperanza. «Entonces no fue solo mi error». «No», confirmó Ortega. «Hubo una cadena de fallas. Sin embargo, eso no significa que no haya consecuencias para todos los involucrados.
Miró a ambos severamente. El hospital está considerando varias opciones. Una de ellas es llegar a un acuerdo privado con ambos que incluiría compensación financiera y cláusulas de confidencialidad. ¿Compensación?, repitió Sofía. El hospital quiere evitar un juicio público, explicó Alejandro en voz baja. Las demandas por negligencia médica pueden costar millones y arruinar reputaciones. Exactamente, concordó Ortega. Pero antes de que podamos proceder con cualquier acuerdo, necesitamos saber cuáles son sus intenciones. ¿Planean mantener el embarazo? ¿Compartir la custodia? ¿Hay alguna posibilidad de que esto se convierta en una batalla legal entre ustedes? Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. Vamos a mantener el bebé, dijo Sofía firmemente. Y vamos a trabajar juntos para criarlo, agregó Alejandro. No habrá batalla legal entre nosotros. Ortega tomó notas. ¿Y qué hay de la prensa? Esta es exactamente el tipo de historia que les encanta a los medios sensacionalistas. Enfermera virgen embarazada por error médico de doctor millonario. Sofía sintió náuseas solo de imaginar los titulares. Nadie va a hablar con la prensa, dijo Alejandro con autoridad. Yo me encargaré de eso. ¿Puede controlar a todos los empleados del hospital que ya están chismeando?, preguntó Ortega escépticamente. Porque los rumores ya están circulando. Era verdad. Sofía había visto las miradas en el turno de la mañana, escuchado los susurros que se detenían cuando ella pasaba. Haré lo que sea necesario, respondió Alejandro. Después de que Ortega los despidió con instrucciones de mantenerla informada sobre cualquier desarrollo, Sofía y Alejandro salieron juntos del edificio administrativo. El cielo sobre la Ciudad de México estaba gris, amenazando lluvia. Necesito pedirle un favor, dijo Sofía abruptamente. Lo que sea. Mi padre quiere conocerlo, esta semana, y no está contento. Alejandro se detuvo en medio del estacionamiento. Por supuesto que no está contento. Su hija está embarazada por culpa de un extraño. Hizo una pausa. ¿Qué tan no contento está? Nivel de, quiero saber dónde vives para poder encontrarte si lastimas a mi hija de no contento. Entiendo. Alejandro consideró esto por un momento. ¿Cuándo quiere verme? El domingo, comida familiar. Será usted, mis padres, mis hermanos, sus familias, una audiencia completa para mi ejecución. Básicamente, para sorpresa de Sofía, Alejandro sonrió. Está bien, el domingo. ¿Puedo llevar algo? ¿Vino? ¿Flores para su madre? Mi familia no bebe mucho, pero las flores están bien, y tal vez... Sofía dudó. Tal vez practique hablar como una persona normal, no como un médico arrogante. ¿Soy arrogante? Increíblemente. Pero usted me encuentra irresistiblemente encantador de todos modos. No dije eso. No tuvo que hacerlo. Alejandro le guiñó un ojo, y por primera vez Sofía vio un destello del hombre que podría ser detrás de la fachada profesional. Nos vemos el domingo, Sofía, y trate de no preocuparse demasiado. Los padres generalmente me aman. Esos padres no tienen hijas embarazadas accidentalmente por usted. Un punto válido, concedió. Entonces haré un esfuerzo extra. Mientras Sofía lo veía alejarse hacia su BMW, se dio cuenta de que estaba sonriendo a pesar de todo el estrés del día. Había algo en Alejandro Fuentes que, cuando bajaba la guardia, era genuinamente adorable. Y eso, se dio cuenta con un inicio de preocupación, podría ser un problema completamente diferente. El domingo llegó envuelto en un cielo perfectamente azul, como si el universo estuviera conspirando para hacer el día aún más memorable. Sofía había estado despierta desde las 6 de la mañana, ayudando a su madre a preparar suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército: pozole rojo, tostadas, crema, rábanos, lechuga, aguacate y el postre especial de Carmen, un pastel de 3 leches que era legendario en la familia. «¿Estás nerviosa?», observó Carmen, observando a su hija cortar cebolla con precisión casi violenta. «No estoy nerviosa. Mija, has cortado esa cebolla tan finamente que es prácticamente puré». Sofía dejó el cuchillo y suspiró. «Está bien, estoy nerviosa. ¿Y si papá lo odia? ¿Y si Alejandro dice algo condescendiente? ¿Y si dejas de preocuparte por cosas que no puedes controlar?» Carmen tomó las manos de su hija en las suyas. «Escucha, Sofía. Lo que pasó entre tú y este doctor fue un accidente, pero este bebé no es un accidente, es una bendición. Y cualquier hombre que esté dispuesto a presentarse aquí
sabiendo que tu padre probablemente quiere matarlo, es un hombre que al menos está intentando hacer lo correcto. ¿Desde cuándo eres tan filosófica, mamá? Desde que descubrí que voy a tener 2 nietos en el mismo año. Carmen sonrió. Ahora ve a cambiarte. Llegas puesta el delantal lleno de salpicaduras de pozole. A las 2 en punto exactamente, el timbre sonó. Sofía, que había estado vigilando por la ventana como un guardia de seguridad paranoico, vio a Alejandro salir de su BMW. No llevaba traje, gracias a Dios, sino unos pantalones caqui y una camisa azul claro que lo hacía ver más accesible. Cargaba un enorme ramo de rosas blancas y, interesantemente, una caja que parecía contener herramientas. Roberto llegó a la puerta antes que Sofía, abriendo con una expresión que podría haber sido tallada en granito. «Señor Méndez», dijo Alejandro extendiendo su mano. «Soy Alejandro Fuentes. Gracias por recibirme en su casa». Roberto miró la mano extendida por un largo momento antes de estrecharla. Su apretón fue claramente diseñado para probar, pero Alejandro no se inmutó. «Pase», gruñó Roberto. Alejandro entró inmediatamente presentando las flores a Carmen, quien apareció desde la cocina secándose las manos en su delantal. «Señora Méndez, es un placer conocerla. Sofía habla maravillosamente de usted». Carmen se derritió inmediatamente como Sofía había predicho. «¡Qué flores tan hermosas! Roberto, ¿ves? El muchacho tiene modales». Le guiñó el ojo a Alejandro. «Llámame Carmen, por favor. ¿Y qué es eso que traes?» Alejandro levantó la caja de herramientas. Sofía mencionó que el calentador de agua estaba dando problemas. Pensé que podría echarle un vistazo antes de la comida. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miraba a Alejandro como si hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Sabes arreglar calentadores de agua?», preguntó finalmente. «Mi abuelo era plomero», explicó Alejandro. «Me enseñó antes de que mi familia tuviera dinero. Las habilidades nunca se olvidan». Sofía vio algo cambiar en la expresión de su padre. No exactamente aprobación, pero al menos curiosidad. «Está en el patio trasero», dijo Roberto. «Te mostraré». Durante la siguiente media hora, mientras Carmen y Sofía terminaban de preparar la mesa, los hombres trabajaron juntos en el calentador. A través de la ventana de la cocina, Sofía podía verlos hablando. Alejandro con las mangas arremangadas y manchas de grasa en sus manos anteriormente impecables. «Tu doctor no es lo que esperaba», comentó Carmen, acomodando las tortillas en una canasta cubierta con un paño bordado. «No es mi doctor, mamá. Todavía no», dijo Carmen con una sonrisa traviesa. Cuando María y Javier llegaron, seguidos por Carlos con su familia, la casa se llenó del caos familiar habitual. Los sobrinos de Sofía inmediatamente reclamaron la atención de Alejandro, particularmente cuando él sacó su teléfono y les mostró videos de cirugías cardíacas animadas diseñadas para niños. «¿Así que cortas corazones de personas?», preguntó Mateo, el hijo de 6 años de Carlos con ojos enormes. «Los arreglo», corrigió Alejandro gentilmente. «Como tu abuelo arregló el calentador de agua hoy». «Genial», suspiró Mateo. «¿Puedo ser doctor de corazones también?» «Puedes ser lo que quieras», respondió Alejandro. «Solo tienes que trabajar duro y nunca rendirte». Sofía observaba todo desde la cocina, sorprendida por lo natural que Alejandro parecía con su familia. No había rastro del doctor arrogante del hospital, solo un hombre que hacía un esfuerzo genuino por conectar. Durante la comida, sentados alrededor de la mesa ampliada que apenas cabía en el comedor, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Alejandro respondió preguntas sobre su familia, su trabajo, su educación, sin sonar condescendiente o presumido. «Entonces tu familia también vino de abajo», dijo Roberto, sirviéndose más pozole. «No siempre fueron ricos». «No», confirmó Alejandro. «Mi madre limpió casas para pagar mi escuela de medicina. Cada peso que gano ahora es para honrar ese sacrificio». «¿Y qué piensa tu madre de esta situación?», preguntó Carmen directamente. Alejandro bajó su cuchara, claramente no esperando esa pregunta. «Todavía no se lo he dicho. Quería conocer primero a la familia de Sofía, entender mejor cómo vamos a manejar esto». Miró directamente a Roberto. «Quería asegurarme de que ustedes supieran que mis intenciones son honorables». «¿Honorables cómo?», preguntó Roberto. «¿Vas a casarte con mi hija?» «Papá», protestó Sofía mortificada. «Es una pregunta válida», dijo Roberto, sin apartar su mirada de Alejandro.
Si Sofía quisiera casarse conmigo, lo haría en un segundo, respondió Alejandro, sorprendiendo a todos en la mesa, especialmente a Sofía. Pero no voy a presionarla a un matrimonio que ninguno de los dos eligió libremente. Lo que sí voy a hacer es ser el mejor padre posible para nuestro hijo y el mejor compañero posible para Sofía, en cualquier capacidad que ella me permita. El silencio que siguió fue pesado con significado. Roberto finalmente asintió lentamente. Esa es una buena respuesta, admitió. Mejor de la que esperaba. Roberto, dijo Carmen suavemente, poniendo su mano sobre la de su esposo, creo que el muchacho es sincero. Yo también, agregó María, quien había estado observando todo con interés, y Sofía no lo mira como si fuera el enemigo. ¿Cómo lo miro?, preguntó Sofía sorprendida. Como si tuvieras esperanza, respondió María simplemente. Después de la comida, mientras las mujeres limpiaban y los hombres tomaban café en el patio, María acorraló a Sofía en la cocina. «¿Te gusta?», dijo sin preámbulos. «Es el padre de mi bebé. Tengo que llevarme bien con él». «No, me refiero a que te gusta, insistió María. «Lo vi. La forma en que lo miras cuando cree que no estás prestando atención. La forma en que sonríes cuando dice algo inteligente. Estás imaginando cosas. Sofía, soy tu hermana. Te conozco. Y ese hombre también te gusta. Se le iluminó toda la cara cuando entraste al comedor. Eso es ridículo. Apenas nos conocemos. A veces las mejores relaciones comienzan de las formas más inesperadas», dijo María sabiamente. «Mírame a mí y a Javier. Nos conocimos cuando su auto chocó el mío. Ahora estamos casados y esperando un bebé. Eso es completamente diferente». «¿Lo es?», María sonrió. «Solo te digo, mantén la mente abierta. Este accidente podría ser la mejor cosa que te ha pasado». Cuando fue hora de que Alejandro se fuera, la despedida fue sorprendentemente cálida. Carmen lo abrazó e insistió en que se llevara suficientes sobras para toda la semana. Carlos le dio su número de teléfono por si necesitas consejos sobre ser padre. Incluso Roberto le dio una palmada en el hombro y dijo, «Vuelve cuando quieras». Sofía caminó con Alejandro hasta su auto, la tarde dominical tranquila alrededor de ellos. «Sobreviví», dijo Alejandro abriendo la cajuela para guardar los contenedores de comida. «Hiciste más que sobrevivir. Los conquistaste, especialmente a mi mamá. Tu madre es adorable, tu padre es aterrador pero justo, y tus hermanos claramente te aman mucho». Cerró la cajuela y se volvió hacia ella. «Tienes una familia hermosa, Sofía. Ahora es tu familia también», dijo Sofía suavemente. «¿Para bien o para mal?». Alejandro sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Me gusta cómo suena eso». Se quedaron parados en la calle por un momento, ninguno seguro de cómo despedirse. Finalmente, Alejandro se inclinó y besó suavemente su mejilla. «Gracias por hoy», dijo en voz baja, «por darme la oportunidad de conocerlos, por...». Hizo una pausa. «Por todo». Mientras lo veía alejarse, Sofía llevó inconscientemente su mano a la mejilla donde él la había besado. Detrás de ella, escuchó el sonido inconfundible de su familia observando desde la ventana. Tal vez María tenía razón. Tal vez esto, por imposible y complicado que fuera, podría convertirse en algo hermoso. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa para Sofía y Alejandro. La investigación interna del hospital se resolvió oficialmente con la imposición de nuevas medidas de seguridad y la capacitación obligatoria de todo el personal. Sofía recibió una amonestación formal en su expediente, sin perder su licencia, mientras que Alejandro, aunque exento de culpa directa, asumió voluntariamente la supervisión de los nuevos protocolos. Mientras la tormenta mediática nunca se desató, en gran parte gracias a la intervención y poder de influencia de Alejandro, la pareja encontró su propio ritmo. Comenzaron a compartir más tiempo fuera del hospital, revisaban planes para el futuro del bebé, acudían juntos a consultas de obstetricia e incluso se permitían desechar formalidades, bromeando y compartiendo detalles de sus vidas pasadas. Un sábado, durante la tradicional caminata por el vivero de Coyoacán, Sofía se detuvo en seco, mirando los pequeños atuendos de bebé en la vitrina de una tienda. «¿Te imaginas? Pronto habrá alguien ahí dentro usando estos mini zapatos», comentó, acariciando sin querer su vientre ya notable. Alejandro, sin apartar la mirada de Sofía, sonrió suavemente.
No solo me imagino, lo espero. Hizo una pausa, inseguro antes de tomarle la mano. Sé que esto fue un accidente, pero quiero que intentemos formar algo real, Sofía. Algo que nuestro hijo pueda llamar hogar de verdad. Sofía lo miró sorprendida, encontrando en los ojos grises del doctor algo que no había visto antes. Vulnerabilidad genuina. ¿Quieres decir estar juntos por elección, no solo por obligación? Quiero intentarlo, si tú me dejas. Tomada por sorpresa y emoción, Sofía asintió dejando que toda la presión y miedo de las últimas semanas se transformaran poco a poco en esperanza. Sin embargo, esa misma noche llegó una llamada inesperada. La madre de Alejandro, que vivía en Monterrey, había escuchado rumores entre colegas médicos y quería conocer la verdad. Decidieron viajar juntos, enfrentando de manera abierta y adulta la situación. El viaje fue tenso, pero al llegar fueron recibidos con calidez inesperada. La madre de Alejandro, una mujer fuerte y práctica como pocas, abrazó a Sofía y le aseguró que ningún escándalo borraría el respeto que sentía por la honestidad y el coraje de su hijo por asumir la responsabilidad. Alejandro, emocionado, pareció crecer aún más en los ojos de Sofía, y juntos compartieron la cena más sincera y familiar que ninguno había tenido en mucho tiempo. De regreso a la Ciudad de México quedó claro, no solo estaban formando una familia por accidente, sino por elección. El día del nacimiento llegó en pleno diciembre, con la ciudad envuelta en luces y aromas de temporada. Sofía ingresó al hospital acompañada por Alejandro, quien no se despegó de su lado, pendiente de cada detalle, tanto como doctor como futuro padre. En la sala, Sofía luchaba contra el dolor y la ansiedad, pero también sentía un profundo sentido de pertenencia y apoyo. Alejandro le apretó la mano, repitiendo en voz baja que estaba orgulloso de ella, que todo iba a salir bien. Tras varias horas, sus familias llenaron la sala de espera. Carmen y Roberto trajeron oraciones, anécdotas y lágrimas, mientras que la madre de Alejandro llegó cargada de bendiciones y promesas de apoyo. Incluso los hermanos de Sofía, con sus respectivas familias, aportaron su caótico amor al ambiente. Cuando por fin nació Valentina, una niña de cabello oscuro y ojos intensos, herencia clara de ambos, Alejandro lloró abierta y orgullosamente. Sofía, agotada y feliz, sostuvo a su hija en brazos, rodeada por el calor de dos familias antes diferentes, ahora irremediablemente unidas. Durante la primera noche en el hospital, mientras Alejandro y Sofía observaban a Valentina dormir en la pequeña cuna transparente, sus manos entrelazadas, la ciudad entera parecía en calma. «Gracias por no rendirte», susurró Sofía. «Gracias por darme una familia», respondió Alejandro, besando la frente de Sofía y después la de su hija. Sabían que el futuro no sería sencillo. Quedaban retos, inseguridades y errores por superar. Pero esa noche, en una ciudad inmensa donde dos vidas chocaron por el azar, había nacido algo nuevo. Una familia construida sobre confianza, valentía y sí, amor. Porque a veces, lo imposible simplemente significa que hay que pelear el doble para después agradecerlo el triple. El sol de la mañana bañó la habitación, marcando no solo el final de una difícil travesía, sino el comienzo luminoso de una nueva vida para Sofía, Alejandro y Valentina. La casa en San Ángel era más grande de lo que Sofía jamás imaginó llamar hogar. Con sus paredes color terracota, jardín amplio lleno de bugambilias y una fuente en el centro del patio, era el tipo de lugar que solía ver en revistas, nunca en su vida real. Pero ahora, con zapatos de niña esparcidos por la entrada y dibujos de crayola decorando el refrigerador, se sentía perfectamente suyo. «Mami, papi dice que hoy vamos al parque con los abuelitos». La voz aguda de Valentina resonó desde la cocina, seguida por el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo de mosaicos. Sofía levantó la vista de su laptop, donde estaba revisando el plan de estudios para su nueva posición como coordinadora de enfermería en el Hospital General. Valentina apareció en la puerta de la oficina, sus rizos oscuros despeinados y los ojos grises de su padre brillando con emoción. A sus 3 años, ya mostraba la determinación de Sofía y la inteligencia analítica de Alejandro, una combinación que prometía mantenerlos en constante alerta. ¿Los abuelitos Méndez o la abuela Fuentes?,
preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Los domingos siempre eran para la familia de Sofía en Coyoacán. Los abuelitos Méndez. Abuelito Roberto prometió enseñarme a arreglar cosas. Valentina hizo un gesto dramático con sus manitas, como él arregló el calentador cuando papi lo conoció. Esa historia se había convertido en una leyenda familiar, contada y recontada con diferentes niveles de dramatismo, dependiendo de quién la narrara. ¿Y dónde está tu papi ahora?, preguntó Sofía, guardando su trabajo. Aquí. Alejandro apareció en la puerta, cargando a Valentina en sus brazos con un movimiento fluido que había perfeccionado en 3 años de paternidad. Vestía jeans y una camiseta casual, tan diferente del doctor impecable que Sofía había conocido en el hospital. Sus ojos grises encontraron los de ella con esa mirada que todavía le aceleraba el corazón. Y tengo noticias, buenas o malas. Depende de cómo lo veas. Bajó a Valentina, quien inmediatamente corrió a buscar sus juguetes. Alejandro se acercó a Sofía tomando sus manos. Me ofrecieron la dirección del departamento de cardiología en el hospital. Sofía sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Alejandro, eso es increíble, pero ¿qué significa para tu tiempo con nosotras? Ahí está la cosa. Se sentó en el brazo del sofá, jalándola hacia él. Negocié los términos. Aceptaré solo si puedo mantener mis cirugías limitadas y trabajar 4 días a la semana. Los otros 3 días son para mi familia. ¿Hiciste eso? Aprendí algo estos últimos 3 años, Sofía. El éxito profesional no significa nada si no tengo tiempo para ver a mi hija crecer, para cenar contigo cada noche, para ser parte de esta vida que construimos juntos. Besó su frente suavemente. Nada vale más que esto. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Carmen con el recordatorio semanal. No olviden traer a mi nieta. Tu padre ya está preparando su estación de herramientas educativas en el garaje. Tu padre va a convertir a nuestra hija en ingeniera mecánica antes de que entre al kinder, bromeó Alejandro. Podría ser peor. Podría querer ser cirujana cardiovascular como su papá. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada, excepto que heredó tu terquedad y mi obstinación. El mundo no está preparado. Se rieron juntos, ese tipo de risa cómoda que solo viene después de años de conocerse verdaderamente, de sobrevivir tormentas juntos y elegirse mutuamente cada día. Más tarde, en el parque de Coyoacán, rodeados por ambas familias, Sofía observaba la escena con una sensación de plenitud que nunca hubiera imaginado posible aquella noche aterradora cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo. Roberto tenía a Valentina en sus hombros, explicándole la mecánica de las fuentes del parque con seriedad profesional. Carmen y la madre de Alejandro compartían banco, chismeando amigablemente mientras tejían bufandas para el próximo invierno. María perseguía a su hijo de 2 años, mientras su vientre evidenciaba un tercer embarazo. Carlos tomaba fotos con su cámara nueva, documentando cada momento para el álbum familiar que crecía constantemente. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, pasando su brazo alrededor de los hombros de Sofía. En que hace 3 años pensé que mi vida se había terminado, respondió honestamente. Pensé que ese error médico era lo peor que me podía pasar. ¿Y ahora? Ahora sé que fue lo mejor. Se volvió para mirarlo directamente. Porque me dio a Valentina, me dio esta familia, me dio a ti. Alejandro la besó entonces, suavemente, pero con la promesa de años por venir. No era el beso apasionado de las películas románticas, sino algo mejor. Era el beso de 2 personas que se habían elegido día tras día, comida compartida tras comida compartida, consulta médica tras consulta médica, crisis familiar tras crisis familiar. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Alejandro cuando se separaron. Pasé años estudiando el corazón humano, aprendiendo cada válvula, cada arteria, cada latido, pero no entendí realmente qué era el amor hasta que conocí a una enfermera obstinada que se negó a aceptar mi dinero y me obligó a ser un mejor hombre. No te obligué a nada, tú elegiste serlo, porque tú me mostraste cómo. Miró hacia donde Valentina reía en los hombros de Roberto. Ella me muestra cómo cada día también. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de rosas y naranjas, las 2 familias se reunieron para la tradicional foto grupal. Valentina insistió en estar exactamente en el medio,
con sus padres a cada lado. «Digan familia», gritó Carlos desde detrás de la cámara. «Familia», respondieron todos al unísono, y en ese momento, capturado para siempre en píxeles digitales, estaba la prueba de que los accidentes más imposibles pueden convertirse en las bendiciones más extraordinarias. Esa noche, después de acostar a Valentina con su cuento favorito sobre una enfermera valiente y un doctor que aprendió a amar, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza de su casa, observando las luces de la ciudad que se extendía ante ellos. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Sofía en voz baja. Alejandro la miró como si la pregunta fuera absurda. «¿Arrepentirme de la mejor decisión que nunca tomé conscientemente? ¿De la mujer que me enseñó que el control no es lo mismo que la felicidad? ¿De la hija que me muestra magia en cada día ordinario?». Tomó su mano entrelazando sus dedos. «Mi único arrepentimiento es no haber tenido el coraje de enamorarme de ti antes. Técnicamente necesitábamos el accidente médico para conocernos realmente. Entonces, bendito accidente médico». Levantó su mano y besó sus nudillos. «Aunque preferiría que nuestros futuros hijos vengan de formas más convencionales». «¿Futuros hijos?». Sofía arqueó una ceja. «¿Estás pidiendo más?». «Estoy diciendo que si llegaran, de cualquier forma, estaría listo. Porque contigo, Sofía, estoy listo para cualquier cosa». Y mientras la ciudad dormía a su alrededor, dos personas que comenzaron como extraños, unidos por el accidente más imposible, continuaron escribiendo su historia, eligiéndose mutuamente con cada amanecer, construyendo un amor que no necesitó magia ni destino, solo dos corazones dispuestos a intentarlo, porque al final las mejores historias de amor no son las que comienzan perfectamente, sino las que se construyen con decisión, paciencia y el coraje de transformar lo imposible en extraordinario,